Voy a grabar ahorita. Ok, estamos viendo otros parámetros de medición del rendimiento de las redes. Habíamos visto el producto de ancho de banda por la latencia, que nos va a definir en general la cantidad de información que nosotros podemos enviar antes de recibir una respuesta. Eso, como les dije, lo vamos a tener en cuenta en capa de transporte, donde tenemos un mecanismo que lo implementa de una manera práctica. El siguiente parámetro es el jitter, que nos representa la desviación estándar de las demoras de un grupo de paquetes. Y habíamos dicho que el jitter, ¿sí?, cuando es alto, generalmente indica que nosotros estamos en algún lado o en alguno de los tramos que está entre el origen y el destino, hay congestión, hay alto tráfico. ¿Alguna duda, pregunta? Bien, esto es un poco el ejemplo que les había dicho. La latencia es un parámetro más valioso, o hay que tenerlo más en cuenta cuando estamos, por ejemplo, en comunicación de voz o de alguna aplicación de juegos. Y veamos entonces ahorita algunos ejemplos de cómo medir eh, la latencia, ¿sí?, en términos de ida y vuelta, ¿sí?, como hemos visto, round trip time, y también cómo medir esa desviación estándar para revisar cómo está eh, el estado de nuestra red. Entonces, en un terminal, ¿sí?, nosotros podemos, eh, un segundito, con el comando ping, medir, ¿sí? Eso lo que va a hacer es lo siguiente. Nosotros estamos en un nodo origen, vamos a tener cualquier cosa en el medio y vamos a enviar un paquete de 64 bytes hasta acá, utilizando el protocolo ICMP, de nuevo desde el origen hasta el destino. El destino se da cuenta de que recibió y envía un paquete igual hacia el origen, también de 64 bytes. Y este señor, por cada paquete que envíe, va a recibir uno. Entonces él es el que va a mostrar las estadísticas. Entonces, veamos. Hacemos un ping a Google, por ejemplo. Eso se va a quedar enviando paquetes, tal como lo vemos aquí. No es uno solo, sino muchos. Por omisión, el pin que viene con las distribuciones Linux se queda allí. Entonces uno tiene que darle control C para detener la ejecución del comando. Veamos cuál es la información que tenemos allí. Primero, pues, muestra la dirección del destino hacia donde nosotros estamos eh, enviando esos paquetes. Son 64 bytes. Pone el nombre de la dirección, el número de la secuencia
El TTL, ahorita vamos a ver qué significa esto. Este TTL está alto. Profesor, una pregunta, ¿por qué esa dirección cambia desde mi computador al del suyo? La que está arriba. Esta, Sí. La mía es diferente. que Google no es un solo servidor, Google son muchos servidores. Ah, ok, ok. ¿Intenta comunicarse con el más cercano? ¿O como, Con el que porque le cambia? toque. Ah, vale, vale. En capa 4 nosotros vamos a ver el protocolo que nos permite a nosotros escribir esto, en lugar de escribir esto. Porque pues, esto es mucho más difícil para nosotros. ¿Sí? Entonces, ese protocolo, el sistema que lo maneja, vamos. Bueno, no está saliendo ahorita, debe haber cambiado algo. Debería salir todas las máquinas que tienen esa dirección. Entonces, lo que se hace de manera pseudo aleatoria es seleccionar la primera de la lista y por eso es que cambia esta dirección. Bien, volvamos a la información que nos da PIN. Entonces tenemos el número de la secuencia, el TTL, Time to Live, ya vamos a ver qué significa eso. Y el tiempo de ida y vuelta, esto es un RTT. ¿Cuánto tardó en ir un paquete y cuánto tardó en regresar? O sea, en resumen es en ir y venir, eso es lo que tarda. Finalmente, nosotros tenemos un resumen de lo que ocurrió. Se transmitieron 8 paquetes, eso depende de cuando interrumpa usted la ejecución del comando. Se recibieron 8 paquetes, eso quiere decir que ninguno se perdió. El tiempo total de la comunicación fueron un poquito más de 7 segundos. Y el round trip time mínimo, promedio, máximo y la desviación estándar fueron los siguientes. Este fue el menor round trip time, este fue el promedio, este fue el máximo y esto es la desviación estándar. Es decir, este número de aquí es el jitter. Como está bajito, podemos especular que no hay una congestión de tráfico en ninguno de los tramos que está de aquí a Google. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Profe, pero el jitter, o sea, si la desviación estándar no me diría, es que tan lejos están con respecto a tiempo de la media de tiempo de paquetes enviados. Sí, exacto, eso es lo que dice, ¿no? Si, ¿Qué por tan lejos ejemplo, está de la media? por eso, pero si hay muchísimos paquetes y todos tienen un tiempo muy similar, ahí el jitter no me diría que hay muchos, ¿no? O sea, el jitter simplemente me diría que no hay mucha variación entre en los tiempos de los paquetes con respecto a la media. Vamos a suponer que uno tomó 10. Otro tomó 20, otro tomó 21, 25, 9, 8, 3, 3. Entonces,
es el promedio de la distancia respecto a la media, ¿no? Tú sacas la media y después empiezas a medir cuánto hay acá entre este y este, después cuánto hay entre este y este, suponiendo que la media es 10, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Y después sacas el promedio de eso, ¿no? Eso es la desviación estándar. Y por supuesto, cuando es bajito, pues la distancia promedio de todos los valores respecto a la media, pues es bajita, ¿no? O sea, no importa si son 3 paquetes o 10 millones. Eso no importa. Ese siempre va a ser un parámetro que te va a medir ese promedio de las diferencias entre lo que tomó un paquete acá con el de la media. Sí, sí. Vale, pues. Pues no importa. Ok. Nosotros, si quieren, vayan instalando. Esta aplicación se llama Net Analyzer. Y esa aplicación tiene pues algunas herramientas que nos van a permitir medir los parámetros que nosotros estamos estudiando. ¿Sí? Háganlo para que ustedes puedan visualizar cómo es el rendimiento de su red interna, ¿no? Entonces, en este caso, estos no son buenos números porque lo que yo tengo aquí configurado es, tengo el router inalámbrico, por cable tengo el computador y vía Wi-Fi tengo el teléfono. Entonces, estos numeritos que vemos aquí pues no son lo mejor, lo que pudiéramos estar esperando, pues justamente por la parte inalámbrica, ¿no? La aplicación entonces se llama Net Analyzer. Instálenla y nos va a servir para varias cosas aquí en el curso. Entonces, una de esas cosas es justamente hacer el ping. Hicimos ping desde el teléfono acá, ahora vamos a hacer ping al teléfono. Y eso está mucho peor. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, una dirección que está vía cable, entonces vean que es menos de 1 milisegundo el round trip time. Eso comparado con esta gran cantidad de tiempo, fíjense el jitter. ¿Qué significa eso? Fíjense el jitter de la dirección que está cableada con el jitter del teléfono que está vía inalámbrica, ¿no? Hay dos tramos para llegar al teléfono. El cable y la parte inalámbrica.
Entonces, ¿qué les dije que significaba un jitter alto? Se los dije hace 2 minutos. Una desviación estándar alta. Sí, sí, pero ¿qué significa en términos de el rendimiento de nuestra red? Congestión Pues, en alguno de los tramos. Que hay un alto tráfico en algún lado, que hay congestión. ¿De acuerdo? Y por supuesto, yo estoy compartiendo pantalla y haciendo aquí la clase de Zoom y eso pues es un alto tráfico. Ok, otra de las cosas que nosotros podríamos estar interesados es en determinar cuál es el estado de cada tramo de la red. Sí, aunque no vamos a tener una, eh, una medida bien exacta, podemos hacer una aproximación tomando en cuenta ese parámetro que mostraba el PIN, que es el TTL, que significa tiempo de vida, que es un número entero. Y ese número entero lo que va a hacer es que cada vez que atraviese un router, ese router le va a restar un 1. Y entonces lo va a ir reduciendo. Y a medida que ese paquete vaya atravesando routers, pues le va a quedar menos tiempo de vida. Y en algún momento los routers lo van a destruir porque se le acaba el TTL. Aprovechando esa propiedad de los paquetes, nosotros tenemos una herramienta que se comporta de la siguiente manera. Envía 3 paquetes parecidos a los del PIN de 64 bytes, pero con un TTL de 1. Eso significa que al llegar al primer router se mueren. El router va a generar una sección de que el tiempo de vida de esos paquetes terminó y entonces devuelve una respuesta con esta bandera activa. Eso va a permitir a este señor hacer un round trip time, una medida de round trip time, desde acá al primer router. Luego va a enviar 3 paquetes, pero esta vez con un TTL igual a 2. Va a suceder lo mismo cuando atraviesa el primer router, le quita 1 y cuando llegue aquí al segundo, pues ya al quitarle 1 queda en 0 y él responde con los paquetes. Eso nos va a dar una idea de que un round trip time en este sentido. Y así sucesivamente hasta llegar al destino. Eso entonces nos va a dar una respuesta por cada tramo que atraviese estos paquetes, que van a ser muchos, van a ser distintos, y nos va a permitir tener una idea de cómo está el comportamiento de cada uno de los tramos. Esto nosotros lo podemos hacer con el comando traceroute. Él envía 3 paquetes, por eso hay 3 tiempos, a el primer router. Hay unos routers que tienen desactivado ese protocolo. Esto sigue siendo protocolo ICMP. Eso es Internet Control Message Protocol, si mal no recuerdo.
Ok, entonces como está desactivado, pues no hay información y es lo que hace es presentar pues un asterisco por cada paquete que no tuvo información. Como son 3, pues muestra 3 asteriscos. Luego sigue el siguiente router, un TTL mayor, ¿sí? Nos muestra los round trip time de cada uno. Y entonces vean que uno ya puede tener una idea, ¿no? Tenemos aquí 1 milisegundo. Eso quiere decir que entre esto y entre nosotros y el primer router, el canal está muy bien. Pero entre nosotros y el segundo router ya hay hay un incremento importante de los tiempos de round trip time. Luego, al siguiente router, también hay un incremento importante y después como que se comporta igual. Entonces quiere decir que... Estos 3 números que el primero, ¿cómo vienen ordenados? De acuerdo que... Eso no está ordenado. Esos son los tiempos de los 3 paquetes. Ah, ok, ok. Recuerden que envían 3 paquetes. Son 3 paquetes lo que envía la herramienta. Por eso son 3 tiempos. ¿De acuerdo? Y bien, Profe. entonces vemos que aquí está pasando algo raro, aquí también está pasando algo raro y después el tiempo tiende a mantenerse, ¿no? Es decir que en estos 3 últimos tramos, perdón, todo fluye bien. Este ejemplo demuestra lo que les trato de explicar. Nos da una idea de cómo está cada tramo que nosotros tenemos entre el origen y el destino. Hay unas herramientas gráficas, MTR, eso es Traceroute también, la M no me acuerdo. Solo que este no termina. Este se queda haciendo pings entre cada tramo y me va mostrando aquí estadísticas. ¿Cuántos se pierden? Vean que como el segundo router no responde, pues hay una pérdida completa hasta ese router. Tenemos más o menos los mismos parámetros. El último, el mejor, el promedio, el peor y la desviación estándar entre cada uno de los tramos. Con nuestro celular en esa aplicación que yo les mostré, podemos tener también ese tipo de información. Entonces, ejercicio. Abran su aplicación, hagan un ping de su teléfono a su computador, háganlo al revés y midan cómo está el estado de los tramos, por ejemplo, a Google. Háganlo en 5 minutos y me reportan.